Continuando con las presentaciones correspondientes al semestre de Pediatría 1, vamos hoy con la clase de la historia clínica en pediatría. Los objetivos de esta clase son discutir los aspectos éticos involucrados en la evaluación pediátrica, ponderar la importancia de los aspectos culturales, definir el concepto de competencia cultural y delinear guías sencillas para la evaluación clínica en pediatría. Comencemos entonces con los aspectos éticos. Siempre ustedes han escuchado hasta ahora hablar de la relación médico-paciente, pero cuando tratamos con niños y con adolescentes, cabe entonces la pregunta, ¿relación médico-paciente? Generalmente, eso es cierto para todo tipo de paciente, cada paciente pertenece a una familia, está dentro de una comunidad, pero cuando hablamos de niños y de adolescentes, esto todavía tiene mucho más, un impacto mucho mayor y un mayor significado, porque no podemos evaluar, sobre todo a los niños pequeños, alejados o considerarlos fuera del ambiente de su familia, de sus padres, de los cuidadores. Entonces, aquí la relación, cuando atendemos niños, la relación médico-paciente prácticamente no existe como tal. Lo que existe es una relación médico-familia y eso tenemos que tenerlo bien presente. Y los aspectos éticos van a regir entonces esa relación del médico con la familia o del equipo de salud con la familia. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se tiene que tomar decisiones terapéuticas o sobre realización de procedimientos, si estamos hablando de un paciente adulto que puede, con autonomía, que puede tomar las decisiones por sí mismo, el paciente adulto consciente o no en realizarse un procedimiento o realizarse un tratamiento, toma una decisión con el apoyo del médico y la asesoría del médico, pero la decisión es del paciente y debe ser respetada. Pero ¿qué hacer cuando estamos tratando con niños pequeños, incluso con adolescentes menores? ¿Qué hacer si la toma de decisión no la puede hacer el niño? No es considerado un ser autónomo en el sentido de que no puede hacer valer su autonomía. La decisión entonces la deben tomar los padres, porque los padres cuando están presentes son los tutores oficiales de los niños. Pero ¿qué pasa cuando hay algún tipo de conflicto entre la decisión de los padres o lo que propone hacer el equipo de salud versus lo que los papás aceptan o no que se haga con sus niños? Eso plantea un conflicto ético e incluso legal importante. ¿Cómo se tienen que dirimir estas cosas? Siempre estas situaciones deben dirimirse de la manera que siempre prive lo mejor para el niño o la niña. Esto va desde el establecimiento de una relación y de una conversación con los padres, tratando de llegar a una solución donde lo mejor se decida lo mejor para el niño o la niña, pasando por algún proceso de mediación con otros miembros del equipo, por ejemplo, de salud mental o trabajo social, pero cuando ya se agotan todas estas opciones, incluso podemos llegar a la esfera legal. Pero eso también tiene su forma de manejarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo un paciente adulto que no quiere recibir sangre porque es testigo de Jehová. Dentro de las creencias de los testigos de Jehová, ellos no aceptan recibir sangre y lo firman y firman el relevo de responsabilidad. Ellos solicitan que si se les tiene que hacer una cirugía y se necesita ponerle sangre, que les pongan expansores de plasma y otro tipo de cosas, pero ellos no aceptan recibir sangre. Si es un adulto, pues el adulto toma su decisión y se respeta la decisión del adulto. Pero ¿qué pasa con un niño? Y les voy a poner un ejemplo específico de una patología que vamos a ver el próximo semestre, pero que les adelanto de qué se trata. Por ejemplo, digamos que hay una mamá que es O positivo y tiene su primer embarazo y el papá del esposo es A positivo y el niño nace A positivo. Ahí puede ocurrir una incompatibilidad de grupo de OA, es decir, el tipo O de la mamá no tiene antígenos y al tener el niño antígenos A,
la mamá puede desarrollar anticuerpos contra los glóbulos rojos del niño y los desarrolla mientras el niño está en el útero y se los pasa al niño por vía transplacentaria, y cuando el niño nace comienza a desarrollar un proceso de hemólisis. La hemólisis hace que pues, ruptura de glóbulos rojos, liberación de hemoglobina, eso hace que se produzcan metabolitos propios de la degradación de la hemoglobina, entre ellos la bilirrubina, y comienza a estos niños primero a producir hemólisis, anemia y aumento drástico de las bilirrubinas. Se ponen amarillos, se les suben las bilirrubinas, y cuando las bilirrubinas suben por encima de un determinado nivel, ocurre lo que podemos llamar, se impregnan los ganglios basales y ciertas áreas del encéfalo, y ocurre lo que llamamos una encefalopatía bilirrubínica aguda, y que si no se trata a tiempo o no se previene, disminuyendo esos valores de bilirrubina, puede dejar secuelas a largo plazo, lo que se conoce como kernícteros, que puede ir desde la parálisis cerebral infantil, la sordera, la ceguera, discapacidad intelectual y una serie de cosas. El médico está obligado a tratar de ofrecer el tratamiento para evitar que eso ocurra, pero si los papás son testigos de Jehová, no van a querer que al niño, si está evolucionando así tan rápidamente, el tratamiento de elección en esos casos es una exsanguinotransfusión, es decir, reemplazar la sangre del niño por una sangre compatible con la sangre de la mamá. Ellos no van a estar de acuerdo, los papás, porque según sus creencias no aceptan eso. Pero si no hacemos ese procedimiento, el niño puede desarrollar la encefalopatía bilirrubínica y morir, porque eso puede causar la muerte, o quedar con secuelas graves desde el punto de vista neurológico. Entonces, ahí es donde viene el conflicto. ¿Qué hacer? Ok, lo primero es conversar con los papás, con la ayuda necesaria de todo el equipo interdisciplinario, incluyendo salud mental, trabajo social, tratando de llegar a un acuerdo con los papás de este niño para que se den cuenta que si no hacemos algo, este niño puede morir o tener secuelas graves. Si no funciona esto y no se llega a un acuerdo, los médicos tratantes o el médico tratante puede solicitar a través de asesoría legal de la institución, del hospital, una autorización del juez para hacer el procedimiento. Esa autorización el juez la da, y para darla tiene que quitarle la guarda-crianza a los papás temporalmente y pasársela al hospital bajo la responsabilidad del médico tratante, que es el que solicita esa autorización. Imaginen lo complejo que es eso. El niño deja de ser responsabilidad de los papás en ese momento para pasar a ser responsabilidad del hospital, pero quien asume la responsabilidad personalmente es el médico tratante para hacer el tratamiento que está sugiriendo, que indica en la solicitud al juez que es necesario hacer para poder entonces proceder y salvar la vida del niño y mejorar el pronóstico, que no quede con una alteración funcional. Si todo sale bien, ok, perfecto, pero ¿y si hay alguna complicación? Porque todo procedimiento tiene complicaciones, ok, entonces cuando se solicita esto, el documento debe incluir las posibles complicaciones que puede tener este procedimiento, pero siempre debe hacerse valer que de no hacerse el procedimiento se estaría produciendo mucho daño al niño. ¿Y por qué se hace de esa manera? Porque vamos a ver más adelante cuáles son los principios de la bioética aplicables a la medicina y a la atención de pacientes. Pero el principal principio de la bioética y de la ética médica es primero no hacer daño. Los médicos no podemos definir lo que es bueno para otra persona, lo que es bueno para el paciente. Eso no lo definimos nosotros, porque eso es de índole personal. Cada quien es libre de decidir lo que considera mejor para sí mismo. Sin embargo, los médicos sí estamos en capacidad de prevenirlo nosotros y de evitar que se haga el daño. Es decir, nosotros prevenimos el daño, primero no hacemos daño. Recuerden, eso en latín es el principal precepto ético de la medicina: primum non nocere, primero no harás daño. Nosotros sí podemos definir la no maleficencia, es decir, si yo le puedo justificar al juez,
si yo le digo al juez, tenemos que hacer esto porque es lo mejor para el niño, el juez no va a actuar porque yo no puedo definir lo que es lo mejor para el niño. Pero si yo le digo al juez de no realizar este procedimiento, las consecuencias pueden ser estas, quedar con discapacidad, discapacidades severas, o incluso la muerte, y todo esto se evitaría en gran medida si se hace este procedimiento. ¿Por qué? Porque entonces ahí nosotros estamos definiendo y dirimiendo la no maleficencia, es decir, prevenir el daño, no definiendo lo que es mejor para el niño. Ven el peso que tienen los aspectos éticos cuando hablamos de tratamientos en pediatría. Hay que tener estas cosas presentes. Para ponerlo de manera clara, el niño es un sujeto de derechos. Por eso, en la semana anterior les compartí y estuvimos hablando de los derechos del niño. Es importante entenderlos y conocerlos, porque el niño es un sujeto de derecho. Fíjense, no hablamos de objeto, hablamos de sujeto de derecho. Que ellos todavía no están facultados por su nivel de desarrollo para hacer valer de manera autónoma sus derechos, eso es cierto, pero uno de los deberes que tenemos como médicos es hacer valer los derechos del niño. Yo les hablaba en la sesión presencial que tuvimos la semana pasada de que nosotros tenemos que tomar el compromiso de hacer abogacía por los niños. Bueno, parte de eso es defender los derechos del niño. ¿A qué voy con eso? Que los niños no son de los padres. Y eso es un concepto, un paradigma que a veces a uno le cuesta trabajo cambiarlo, porque uno siempre ha crecido con la idea de que los hijos son de los padres. Los hijos no son de los padres. Los padres tienen una responsabilidad de criar, alimentar, proteger a los hijos, pero no son los propietarios de los hijos. Por lo tanto, no pueden definir al 100% qué se hace o qué no se hace con un niño, sobre todo cuando hay situaciones de conflicto en donde la decisión de los padres puede afectar negativamente al niño o a la niña. Entonces, esta frasecita que está aquí en la presentación es sumamente importante. Lo que priva siempre es lo mejor para el niño o la niña. Y aun cuando lleguemos a esas máximas esferas de la parte legal, siempre el juez va a tratar de definir de acuerdo a lo que es mejor para el niño o la niña. Y depende mucho de cómo nosotros solicitemos las cosas. Ahora, no es que todas las decisiones que tengamos que tomar cuando atendemos niños o niñas deban llegar a la esfera legal. Siempre uno debe, dentro de un marco de ética, de respeto y de buenas relaciones, de amabilidad, pero sobre todo de respeto, tratar de llegar a acuerdos con los papás, explicando, educando. Como médicos tenemos también el deber de educar para la salud, para que la gente cambie ciertas prácticas y ciertas cosas que pueden ir en detrimento de la salud del niño. Entonces, esto nos lleva a otra cosa. Al tomar decisiones, cuando trabajamos con el adulto, después de explicarle a un adulto, por eso se llama consentimiento informado, no es nada más el consentimiento, te doy un papel que lo firma. Yo tengo que discutir con el paciente adulto cuando vamos a hacer un procedimiento o un tratamiento para que el paciente se informe, entienda, conozca las razones por las que hay que hacer ese tratamiento o cuáles son las diferentes opciones y tome una decisión, pero tiene que tener la información y esa información se la tengo que aportar yo. Por eso se habla de consentimiento informado. Y cuando es un adulto, pues yo hablo con el adulto, le informo cuáles son las opciones, podemos tener una discusión, una conversación sobre las posibles opciones y al final el adulto va a tomar la decisión que mejor le convenga, claro, con la asesoría de uno, pero él va a tomar una decisión o ella va a tomar una decisión. ¿Qué pasa cuando es un niño? Pues el niño no va a tomar ninguna decisión. El consentimiento, ¿quién lo debe firmar? Una vez estemos de acuerdo, los papás. Y eso es legal. El papá o el tutor legal firma por el niño una vez llegado a un acuerdo. Y eso está bien y debe quedar en el expediente cada vez que vamos a hacer un procedimiento, cada vez que vamos a hacer un tratamiento que requiera consentimiento, debe quedar el consentimiento informado en el documento. Pero si revisamos la Declaración de los Derechos del Niño a la Atención de Ottawa y otros documentos que hay, ok, yo no le voy a pedir permiso o a solicitar su asentimiento
a un lactante para hacerle un procedimiento, porque ¿cómo me comunico con un lactante para decirle eso si todavía su dominio del lenguaje no va a permitir que yo converse con él y todo? Pero ¿qué pasa cuando ya un niño tiene 4 o 5 años y según su nivel de desarrollo yo puedo conversar con él y explicarle lo que le voy a hacer y decirle por qué es necesario que se lo tenemos que hacer y solicitarle permiso y que él dé su asentimiento para hacerle el procedimiento? Y cuando son más grandes, todavía con mucha mayor razón. Los niños tienen derecho a que se les explique qué se les va a hacer, por qué se les tiene que hacer y qué pueden ellos sentir o qué consecuencias le va a traer lo que le vamos a hacer. Eso es independiente del consentimiento informado. El consentimiento informado lo deben firmar los papás, pero el niño, según el niño y la niña o los adolescentes, según su nivel de desarrollo, tienen derecho a otorgar su permiso y a dar asentimiento para que se le haga algunos procedimientos. Y eso muy pocas veces se cumple. Y si en algún momento tienen la oportunidad de que estemos, quizás no tanto en el centro de salud, pero sí, por ejemplo, en el hospital, cuando hay que tomar extracciones de sangre, hacer algún tipo de punción, por ejemplo, una punción lumbar, o hacer exámenes un poquito más dolorosos, como una biopsia de médula ósea, son exámenes que duelen, que molestan, generan mucha molestia y todo, pero que muchas veces el niño por su patología lo requiere. Si nosotros, como médicos que atendemos niños, no, mire que no digo solamente pediatras, médicos que atendemos niños, vamos, llevamos, o sea, hablamos con los papás y les explicamos a los papás y conseguimos el consentimiento y todo, y luego vamos y le pedimos al personal de enfermería que nos ayude, nos llevamos al niño para el salón de procedimientos y le decimos, no llores, que pórtate bien, que no sé qué y todo, pero no nos tomamos el tiempo para explicarle al niño qué te voy a hacer, por qué te lo tengo que hacer, me das permiso para hacerte ese procedimiento porque es importante que te lo haga y todo. Miren, si hiciéramos eso siempre, uno, nunca violentaríamos la confianza del niño. Dos, obtendríamos mucha mayor cooperación del niño en el procedimiento. Tres, el niño se sentiría respetado en sus sentimientos y en sus decisiones porque se le dio la oportunidad de consentir, de dar permiso y su asentimiento para lo que se le iba a hacer, entendiendo por qué era importante que se le hiciera eso. Con la experiencia que yo tengo en pediatría, que ya llevo prácticamente 24 años de ser pediatra, más de 24 ya, eso es muy importante. Miren, yo he tenido niños, cuando estaba en el hospital, niños de 5 años, que había que hacerle una punción lumbar y me sentaba con ellos, aunque eso me tomara un poquito más de tiempo, me sentaba con ellos y les explicaba qué era lo que teníamos que hacer, que eso sí, y no se les miente, se les dice, eso duele un poquito, yo voy a tratar de que te duela lo menos posible, pero es necesario hacerlo porque necesitamos saber esto, lo otro, si tú te portas bien, probablemente te duela mucho menos, vamos a hacer todo lo posible porque, miren, ya les digo, niños tan pequeñitos como 5 años se portan bien, no es que no lloran, si lloran, ¿cómo no va a llorar un niño de 5 años al que lo vas a someter a un procedimiento que él sabe, porque ya le dijiste que puede ser que le duela, que de hecho le va a doler un poquito, que tú vas a tratar de que le duela lo menos posible? Obviamente va a llorar, no se va a sentir muy cómodo, pero te va a cooperar contigo porque se sintió que lo respetaste, que le diste su lugar, que respetaste sus derechos, que lo tomaste en cuenta y que él pudo dar permiso para lo que se le estaba haciendo. Luego, después de hacer el procedimiento, tú hablas con el niño o la niña, porque el niño o niña, le refuerzas que se portó bien, que cooperó mucho, que el examen ya lo tenemos, que eso nos va a ayudar y todo, y ellos se van a sentir muy bien también porque están cooperando ellos mismos con su recuperación. Esa parte se olvida, lamentablemente se olvida y pareciera que tratáramos a los niños como si fueran objetos y no sujetos de la atención. Claro que no es lo mismo hablar
y tratar de explicarle un procedimiento a un niño de 5 años que ya un chico o chica de 13 que te puede entender mejor, donde podemos tener una conversación un poquito más amplia de por qué ese examen tenemos que hacer, lo que estamos buscando, te va a entender mucho mejor. Entonces, ahí vamos introduciendo otro término, otra dimensión de la atención en pediatría, que es la constante evaluación del desarrollo. Uno evalúa el desarrollo porque la vigilancia del desarrollo es importante en los niños sanos, ver que se estén desarrollando bien. Pero la estimación del desarrollo uno la debe hacer siempre porque dependiendo del nivel del desarrollo que tenga un niño o una niña, así mismo va a ser el abordaje, la forma en que lo voy a abordar y que voy a llevar la atención que le voy a dar a ese niño. Entonces, siempre recuerden, sí, consentimiento informado, como lo dice la ley 68, se las compartí en el aula para que la revisen. Es importante que ustedes conozcan los derechos y obligaciones de los pacientes con respecto al consentimiento informado y a la toma de decisiones y a la información. Sin embargo, el permiso y asentimiento es un derecho que tienen los niños a dar su asentimiento, a permitir que se le hagan las cosas. Y nos lleva entonces, dentro de los aspectos éticos, a otro tema. Confidencialidad en pediatría. ¿Existe la confidencialidad en pediatría? Hombre, dentro del ámbito familiar, cuando estamos tratando con un niño pequeño, y está con la familia, la confidencialidad consiste en que lo que hablamos con la familia se queda con la familia. Yo no tengo por qué salir a hablar lo que le está pasando al hijo de fulanito o a la hija de fulanita. Eso es totalmente antiético. Ahí la confidencialidad se refiere al entorno familiar y de la información que estamos teniendo y la forma en que lo estamos haciendo tiene que ver con ese entorno familiar. Pero también hay que tomar en cuenta, y ahí es donde el asunto se pone un poquito difícil a veces. Consideren que ustedes son médicos y trabajan en un centro de salud y les llega una chica de 14 años, pónganle 14 años, y solicita hablar con usted y va a su consultorio y le dice, doctor o doctora, mire, quería conversar con usted, es que yo quiero que usted me recomiende un método anticonceptivo. Bueno, usted, siguiendo esa atmósfera de respeto y ética de la que le estoy hablando, ¿y por qué quieres un método anticonceptivo? Probablemente la chica tenga algún novio, quiere tener relaciones sexuales. Usted tiene la obligación de explicarle los riesgos que eso implica, tener una conversación amplia, educar a esa chica y todo, pero el error más grande que usted puede cometer es salir de ahí a llamar a la mamá o a la tía que usted la conoce y todo. ¿Tú sabes lo que hizo fulanita? Me vino al consultorio que quiere esto y que el otro, que es lo que la mayoría de la gente tiende a hacer. Ven como es un adolescente y todo, y rompen la confidencialidad, la confianza que depositó esa muchacha en ustedes. ¿Qué creen ustedes que va a hacer esa muchacha posteriormente? ¿Va a volver a conversar con ustedes cuando tenga algún problema o cuando tenga alguna duda sobre algo, tenga algún problema de salud o tenga alguna duda importante que quiera aclarar? Obviamente no, porque usted rompió la confianza y rompió la confidencialidad. Eso hay que mantenerlo. Ahora, usted me puede decir, y con toda razón, pero es una niña de 14 años, una adolescente de 14 años, ¿cómo manejo esto? Ok, las normas administrativas de adolescentes, que también se las compartí, y la parte legal, habla de que aquí en Panamá, los adolescentes a partir de los 16 años cumplidos pueden ya dar su consentimiento y usted los puede atender, ellos pueden hacerse cargo de sus decisiones de los 16 años en adelante, pero esta tiene 14. Ok, en teoría no puede tomar decisiones, no puede consentir todo. Y usted le puede explicar eso. Mira, yo no te puedo dar, yo te puedo orientar, pero yo no te puedo dar el tratamiento a menos que yo tenga el aval de un adulto responsable. Pero yo te sugiero que converses esto si no te atreves a conversarlo con tu papá o tu mamá, y les queda una oportunidad de oro
de investigar por qué esta niña no quiere hablar eso con sus padres en casa. Si es simple y sencillamente pena o miedo por lo que le vayan a decir, o si puede ser que hay violencia violencia intrafamiliar en esa familia, y es probable que esta niña haya sido en algún momento víctima de violencia. Todo eso se puede investigar con mucha delicadeza y si es necesario actuar, se actúa. Pero es importante conversar y decirle a esta niña que debe conversar, si no se atreve con papá y mamá, con alguien que ella tenga confianza, puede ser una tía, puede ser la abuelita, alguien que sea un adulto y que converse con ella y que le ayude a tomar una decisión, aparte de la orientación que uno le está dando. Nunca se queda uno con estos casos solo. Si yo tengo trabajo social en el centro de salud y ojalá pudiera tener por lo menos psicóloga o psicólogo en el centro de salud, inmediatamente, no darle una cita para que venga después todo, inmediatamente tratar de hablar con ellos a ver si podemos abordar el caso de manera interdisciplinaria para orientar lo mejor posible a esta niña. Miren, cuando a esta adolescente, cuando las cosas se hacen de esa manera, uno evita muchas cosas y uno hace prevención. Con la educación y la promoción se hace prevención. Pero para eso tenemos que tener eso presente. La mayoría de los profesionales, no hablo nada más de los médicos, sino de todo el equipo de salud, tienden a menospreciar la autonomía y la confidencialidad del paciente pediátrico porque piensan que por ser menor de edad no tengo que respetar eso. Y entonces incluso comienzan a regañarlo y es, chiquilla, ¿a ti qué te pasa? Que no sé qué, ¿por qué estás pensando en eso? Y todo. Esa no es la manera de abordar porque, vuelvo y les repito, se rompe la confianza. Para manejar niños y adolescentes uno tiene que tener ese enfoque de respeto y de ética, no solamente hacia los padres, sino hacia el propio niño o adolescente. Y los principios de la bioética que les decía, que es importante tenerlos en cuenta. Miren, el primer principio de la bioética es el principio de la beneficencia. Es el principio de obrar en función del mayor beneficio posible para el paciente. Uno lo hace y el paciente también debiera actuar en su propio beneficio, pero yo no puedo definir ni determinar qué es lo mejor para una persona. Quien determina qué es lo mejor para uno es uno mismo, y en el caso de los niños deberían ser sus familias, a menos que yo utilice el otro principio, el que viene después, el de no maleficencia. Ese está en formulación negativa de la beneficencia, pero este es el más importante para nosotros porque es el primum non nocere. Si bien yo no puedo establecer qué es bueno para una persona, yo sí puedo establecer qué no hacer o qué evitar para no producir daño. Ahí sí, porque eso sí depende de mi conocimiento científico y mi saber como médico. Entonces, ese sí está regulado incluso legalmente, la no maleficencia. Yo no puedo hacer el daño intencionalmente o no intencionalmente, pero yo debo protegerme y proteger a mi paciente de hacerle daño, porque ya sea por acción o por omisión, porque eso sí es mi responsabilidad. La beneficencia no. La beneficencia se considera de origen, de interés personal. La no maleficencia sí está incluso regulada por ley. El siguiente precepto es el de la autonomía. El de la autonomía también es muy personal. Es respetar los valores y opciones personales de cada uno. Ok, ¿qué pasa cuando estoy atendiendo adultos? El adulto, si es una persona con todas sus capacidades, es autónomo y toma las decisiones. Como les decía, yo le propongo, ok, su diagnóstico es este, las opciones terapéuticas que tenemos son estas, a mí me parece que le iría mejor con esto y esto, pero deberíamos hacer esto y lo otro, ¿a usted qué le parece? Y a la larga quien debe tomar la decisión terapéutica es el paciente, claro, con la orientación de uno. Eso cuando es un adulto con autonomía y que puede ejercer su autonomía. Pero ¿qué pasa con los menores, con los chiquitos que todavía no tienen la edad ni la mayoría de edad legal, ni tienen el nivel de desarrollo para ejercer su autonomía? Entonces, esas son personas con autonomía menoscabada. No en este caso por la edad, pero pónganse a pensar también las personas que tienen cierta discapacidad, que no pueden tomar decisiones por sí mismos, los adultos mayores que ya han perdido capacidades también y que no pueden tomar decisiones que dependen, entonces en este caso, de los hijos o de otros parientes. Ahí la autonomía está menoscabada. Entonces,
En esos casos, el personal médico debe tratar de defender la autonomía del paciente y buscar lo mejor, priva siempre lo mejor para el paciente. Este es el caso de los niños. Por eso se los decía en la diapositiva anterior. Siempre priva lo mejor para el niño o la niña. Siempre lo que debemos buscar es lo mejor para el niño o la niña. Si nosotros tenemos que ir en contra de lo que definen los tutores legales, los papás o tutores legales, tenemos que basarnos entonces en el principio de la no maleficencia, porque no podemos definir beneficencia. Y el otro principio que es importante también es el principio de justicia y tiene que ver con la distribución de los recursos y la equidad. Ya ustedes lo mencionaron cuando estuvimos en la sesión presencial. Es dar a quien lo que necesita y no exigir más de lo que se puede. Recuerden que los recursos en salud, los recursos siempre son finitos, no son infinitos. Entonces uno tiene que distribuir los recursos de manera de que quien necesita más reciba más, quien necesita menos pues no necesita tanto. Entonces este principio ético también es sumamente importante. Quizás no tenga que ver directamente con la atención individual del niño, pero sí con la planeación del sistema de salud y la forma en que se abordan diferentes comunidades según sus necesidades. Entonces, siempre tengan presente los principios de la bioética que deben ser aplicados siempre en la atención pediátrica. Entonces, aquí está, ¿no? La autonomía es propia del paciente, la beneficencia debe regir o regular la relación médico-paciente, o sea, y siempre se entiende que el médico trata de trabajar y de actuar siempre en beneficio del paciente, eso se da por sentado. La no maleficencia entonces sí la definimos nosotros, como le decía, el médico por sus conocimientos, por su bagaje científico, sí puede definir entonces cuándo no se debe hacer algo o cuando algo debe hacerse para evitar un mal, eso sí lo define el médico. Y pues la justicia tiene una connotación más que todo social en cuanto a planeación, en cuanto a planificación, estrategias para lograr una mejor distribución de los recursos y que cada quien reciba realmente lo que necesita. Entonces, estos son los principios bioéticos que deben regir nuestro actuar dentro del sistema de salud. Vamos a abordar entonces un poquito los aspectos culturales. No confundan cultura con etnia. Si bien son conceptos que están bastante ligados, la etnia tiene que ver con la parte biológica, es decir, las características físicas, el color de nuestra piel. Miren que no debemos hablar de razas realmente. Los antropólogos y nosotros mismos como médicos, los genetistas, se ha establecido científicamente que las diferencias entre las diferentes etnias humanas son mínimas, que no se puede hablar de razas, no hay unas diferencias notables para hablar de raza esto y raza lo otro. Las diferencias son mínimas, por eso hablamos de etnia. Entonces, las etnias tienen que ver con una connotación biológica, es decir, nuestras características propias, pero también geográfica, donde vivimos, donde convivimos, donde establecemos nuestras comunidades, y social, la forma en que nos organizamos. Eso define una etnia. Cada etnia tiende a tener su cultura, que es el bagaje de conocimientos y prácticas que tienen hasta un componente histórico que vienen trayendo esos individuos de esas etnias. Pero ¿qué pasa? Un individuo de una etnia puede haberse desplazado hacia otra área geográfica y convivir con otros grupos étnicos y su cultura cambia a pesar de que sigue perteneciendo a otra etnia, ¿ok? Entonces, el término cultural tiene que ver más que todo con dónde estoy, con quién me relaciono y todo, más que con características biológicas propiamente dichas, etcétera, ¿no? Entonces, tener presente que una cosa no es sinónimo de la otra, pero ambas son importantes y yo debo tener respeto tanto por las etnias como por las diferentes culturas. Entonces, en adultos, como volvemos a insistir, uno lo puede definir muy bien, pero en los niños, pues el niño pertenece también a una etnia y a una definida cultura. Pero entonces uno se pone a pensar, ¿los niños son receptores pasivos en el proceso de socialización o son actores?
son sujetos activos de ese proceso. Esto ha sido motivo de discusión por mucho tiempo y antes se pensaba que los niños eran receptores pasivos. Estaba la teoría o el precepto de la tabula rasa, o sea, los niños nacían como en blanco y todo uno lo iban a aprender en el proceso, ¿no? Hoy en día sabemos que no es así. Cada niño viene con un temperamento especial. Todo niño es diferente a otro niño. Familias que han tenido 3, 4 hijos, 5 hijos, las mamás se los pueden decir, y los papás. No, ninguno se crió al igual al otro, no podíamos aplicar las mismas reglas. Fulanita era más tranquila, fulano siempre fue así, tarambana. Hay diferencias que dependen de un cierto temperamento que trae el niño y que tiene que ver también con su herencia cultural, de genética, perdón, y todo, y la forma en que se le cría. Entonces los niños no son receptores pasivos en el proceso de socialización. Ellos son realmente actores, son sujetos activos en ese proceso y por lo tanto, cuando nosotros como médicos, como personal de salud, tenemos que interactuar con grupos que pertenecen a otra etnia y que tienen otra cultura, eso lo tenemos que tener presente. Y a ese abordaje donde tratamos como quien dice, de tender puentes entre esas brechas que hay de una cultura a la otra, es lo que se le llama competencia cultural. Y eso siempre tenemos que tratar de desarrollarlo. Va más allá de entender el idioma, de hablarlo o entender el idioma de la otra etnia, de la otra cultura, porque eso yo lo puedo resolver fácilmente con un intérprete. El idioma lo resuelvo con un intérprete. Es más allá del idioma, es entender realmente la cosmovisión que tiene el otro grupo. Puede que yo no esté de acuerdo, pero debo respetarla, no debo juzgar, ¿ok? Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque fíjense, ¿qué pasa cuando hay adopciones interculturales e internacionales? Ese es un tema largo porque hablar de la pediatría de las adopciones, tener casi que varios capítulos sobre eso. Pero lo que les quiero decir sobre esto es que, y que es importante que siempre lo sepan, cuando un niño es adoptado, desde muy temprano, desde muy pequeño y según su nivel de desarrollo, se le debe ir introduciendo el tema e irle explicando qué es adoptado. Hay incluso libros de cuentos bien bonitos, bien diseñados para tratar este tema, para ir, como quien dice, abriendo el tema y que el niño lo vaya aceptando de una manera suave y que no afecte sus sentimientos. La mayoría de las veces los papás adoptivos tienden a ocultar la situación porque piensan que si le dicen al niño o a la niña que es adoptado, van a dejar de quererlos, van a dejar de sentirse parte de la familia. Eso no es así. Es lo contrario, si no se les dice en el momento en que ellos tomen conciencia de que son adoptados, se den cuenta que nadie se los dijo, se van a sentir engañados, van a sentir que su confianza fue violentada y van a comenzar a tener cierta suspicacia con sus familiares. No los dejan de considerar su familia, porque ese niño, esa niña criado dentro de esa familia con sus papás adoptivos, esos son sus papás, ellos siempre lo van a sentir así, pero es como cuando tu papá biológico te engaña por algo, o tu mamá biológica te mintió, eso a uno lo hiere muy fuerte. Bueno, lo mismo ocurre acá. Entonces, en estos casos de adopciones, siempre hay que irle explicando al niño, pero cuando son interculturales o internacionales o interétnicas, todavía es mucho más importante porque el niño se va a dar cuenta a medida que va creciendo que él no se parece a la familia, que físicamente no se parece. Entonces hay que irlo abriendo ese proceso. Y la otra cosa que es importante para padres adoptivos, y que no quiere decir que sus hijos adoptivos no los quieran, es que siempre la persona va a tener la necesidad de buscar el lugar de donde viene. Todos como seres humanos tenemos esa necesidad de saber de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Cuando somos hijos biológicos es más sencillo porque ¿cómo nos conectamos con nuestro origen? A través de nuestros abuelos.
conociendo a nuestros abuelos nos conectamos como con las generaciones previas, y si tuvimos la bendición de conocer una bisabuela, un bisabuelo, todavía más, porque como quien dice, ese cordón umbilical cultural, histórico, se va más allá y le da a uno la sensación de pertenencia. Y uno desde chico comienza a preguntar, ¿y mis abuelos de dónde eran? ¿Dónde vivían mis abuelos? Conocerla, el pueblo de los abuelos, el pueblo originario de la familia es muy importante para uno, porque te da la sensación esa de pertenencia, de ahí vengo, ese es mi origen. Imagínense cómo se siente un niño adoptado, porque él sí puede preguntar y quiere, a lo mejor le gusta mucho conocer a sus abuelos adoptivos, pero él no vino de ahí, o ella no vino de ahí, ese no es su origen. Quieren, esa es una necesidad humana, saber de dónde vine, de dónde vengo. Entonces, los padres adoptivos deben manejar también esta parte y ayudarle, si son de otro país, de otro grupo étnico, de otra cultura, ayudarle a ese niño a ir conociendo ese origen, de dónde viene. Eso no quiere decir que ellos no los van a querer más como papás, no, todo lo contrario, se van a sentir más unidos porque esos papás adoptivos los están ayudando a conocerse quiénes son ellos y de dónde vienen. Eso es importante tenerlo como parte de la competencia cultural en el campo de la atención de niños y adolescentes. Entonces, viéndolo así, ya uno comienza a entender, ajá, ok, competencia cultural es como una especie de empatía, de sensibilidad, de entender a las otras personas, cómo son, sin juzgarla y todo. Pero, ¿qué es realmente eso? Ok, para poder hablar de competencia cultural tenemos que tener claro que requerimos adquirir una serie de conocimientos, destrezas, pero por encima de todo una actitud de apertura, de entender, de aceptar las diferencias que puede haber. El hecho de que yo tenga una cultura diferente y de que mis valores sean diferentes, yo no debo juzgar al otro grupo, yo debo aceptarlos, y sí, puedo intentar, como hablábamos en la sesión presencial, a través de líderes, cambiar ciertas prácticas que podrían ir en detrimento de la salud, pero sin llegar a un choque cultural directo, porque eso es contraproducente. Cuando tenemos esos conocimientos, esa destreza, pero sobre todo cultivamos esa actitud de respeto ético, de confianza, de generar confianza con el otro, eso permite trascender las barreras culturales. Y eso va más allá de la sensibilidad y el tacto y de tratar bien y que no sé qué. No, es el compromiso real de entender al otro y de tratar de ayudarlo desde su punto de vista. Eso es competencia cultural. Es muy importante en medicina en general, pero cuando tratamos niños es sumamente importante. Piensen ahora en la provincia en la que estamos, en Chiriquí, y las provincias alrededor, Veraguas, Bocas del Toro. Nosotros tenemos mucho contacto con las etnias Nove y Buglé y la Bribri, varias etnias que hay, claro, en la que tiene mayor número es la Nove y Buglé, por su alta población. ¿Y dónde vienen ellos a recibir atención? A nuestras instalaciones, a nuestros hospitales. Y yo recuerdo todavía cuando vine a hacer el internado, había mucho de lo que yo podría llamar ahora violencia cultural en contra de las familias noves que venían a recibir atención cuando traían a sus niños. A mí me gustaba pediatría desde antes de estudiar medicina, y gran parte de mi segundo año de internado lo hice en el Hospital José Domingo de Valdía en pediatría porque yo quería ser pediatra. Y yo fui testigo de eso. Había mucha violencia cultural, no se trataba a los originarios, a las poblaciones originarias con ese respeto, con esa competencia cultural. Eso afortunadamente ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en el Hospital José Domingo de Valdía hay facilitadores interculturales. Mire que no digo traductores nada más, sino facilitadores. Comenzaron con la señora Ira Carrera, creo que ahora hay dos, que ellos son personas que han recibido ya cierto entrenamiento, ciertas capacitaciones, y ellos funcionan como un puente. Además de traducir, de ser intérpretes, ellos también le ayudan a la paciente o a la familia Nove a entender qué es lo que nosotros les queremos, no solamente traducírselo, sino explicarles qué es lo que nosotros queremos lograr con ellos, y al mismo tiempo nos explican a nosotros
cuáles son los temores, por qué ellos desconfían y todo eso, y por qué ellos se relacionan mejor con estos facilitadores interculturales, porque son de su propia etnia y cultura. La señora Eira no estaba en el hospital con uniforme de hospital y todo, ella siempre estaba con su vestido tradicional, usa el carnet del hospital, pero es su vestido tradicional, ella domina muy bien el novere y ella les habla en su lengua y se entienden entre ellos y no, miren, ha creado un puente tremendo que ayuda mucho a mejorar la atención de salud. Para ponerles un ejemplo nada más de lo que se logra cuando hay competencia cultural. Antes de que estuviéramos los facilitadores interculturales, el porcentaje de mujeres nove que se iban que salían de puerperio, o sea, que habían venido a tener bebé y que salían de puerperio con algún tipo de medida de planificación familiar para evitar un embarazo temprano, después del parto que acababan de tener, era tan bajo como de entre el 10 al 15%, de ahí no subía. Una vez iniciado el programa de facilitador intercultural, a los pocos meses, ese porcentaje ya andaba por encima del 80%, es decir, 8 de cada 10, más de 8 de cada 10 mujeres nove que venían a tener bebé al hospital Ovaldía aceptaban irse con algún tipo de método. Claro, ellas escogían de los que se les podía, de los que había disponibles para ofrecerles, pero se iban con un método de control de la natalidad. Miren esa diferencia, solamente por tener una persona que funcionara como puente intercultural. Eso, si se tiene en pediatría, ayudaría muchísimo. Y no piensen nada más en el hospital, piensen en las instalaciones que hay en la comarca o alrededor de la comarca, cuando esas mamás vienen con esos niños al centro de salud para recibir atención. Si tuviéramos personal con las competencias necesarias para ayudarnos en ese proceso y como quien dice, tender ese puente cultural, créanme que ayudaría muchísimo a mejorar la salud de la población en la comarca. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener presentes. Recuerden, no es nada más tratar bien y ser amable, no, esto es el real compromiso de entender al otro, de aunque yo no esté de acuerdo, aceptar como son, tratar de cambiar cosas que son negativas, pero hacerlo con cierta sensibilidad y flexibilidad para que los cambios se vayan dando poco a poco sin llegar a una confrontación cultural. De esa manera trascendemos las barreras culturales y ya les digo, va más allá de la sensibilidad y el tacto. Entonces, la evaluación clínica pediátrica se da siempre en un ambiente donde están el médico, los padres y a veces no solamente los padres, sino otros familiares y el niño o niña. La fuente o fuentes de información. Cuando estamos tratando adultos, la fuente de información es el propio paciente, a menos que no pueda hablar o que esté impedido por alguna otra razón. Acá las fuentes o fuentes de información son diversas. ¿Cómo obtener la información clínica que necesitamos? Bueno, de la fuente que tengamos a mano. Hablemos con la mamá. Si está la tía, a veces viene la mamá, pero la tía es la que cuida al niño, entonces hablemos también con la tía. Muchas veces no es la tía, sino tienen una nana. Y créanme, le pasan a uno situaciones, a ver, que dan un poquito graciosas, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo, y no estoy hablando de estrato medio bajo de la población, estoy hablando del estrato más alto de la población. La chica que cuida al bebé sabe más del bebé que la mamá. Eso es algo que es frecuente, entonces uno tiene que entender eso y buscar la información donde esté. Entonces, hay que tratar de obtener la información clínica que necesitamos, participación conjunta en la medida de lo posible. Miren, y se los comento en la apertura de la semana, cuando hablamos de historia clínica y examen físico, inmediatamente nos enfocamos o pensamos en la atención de un paciente enfermo, porque así hemos aprendido desde propedéutica y todo que la historia clínica es la historia de la enfermedad actual y todo eso, y el examen físico todo es buscando circunscribir un diagnóstico diferencial bastante acertado y proponer un plan terapéutico correcto y mejorar al paciente. Sí, eso es cierto y es de invaluable, su importancia es invaluable en esos entornos. Sin embargo, también piensen que
para la vigilancia del crecimiento, el desarrollo y la conducta, yo también necesito una historia clínica. Ahí nadie está enfermo. Estoy viendo a un niño que me lo traen con su control de crecimiento y desarrollo, un adolescente que viene para la clínica amigable porque lo invitamos a que viniera. Yo tengo también que hacer una historia clínica y ahí no estoy buscando enfermedad, no estoy buscando, estoy viendo cuáles son los antecedentes, cuáles son los factores de riesgo que puede tener este niño, no solamente, o este adolescente, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también familiar, social, comunitario, ambiental. Todo eso es importante tenerlo y eso es historia clínica. Entonces, mientras mayor fuentes de información tenemos, mejor. Ahora, volvamos nuevamente al aspecto de desarrollo y al niño como sujeto y no como objeto. Obviamente, cuando tenemos un lactante, un niño de 1 año, año y medio, 2 años, 3 años, es muy poco lo que puedo interactuar con el niño para sacar información, pero eso depende del nivel de desarrollo del niño. Hay niños de 3 años que te dicen bastante información, siempre y cuando tú se la sepas preguntar y sepas manejar la situación de manera adecuada, pero pueden darte información. Y ya un niño más grande, 4, 5, 6, 8, 10, 12 años, es más, debieras hablar con él primero antes de hablar con los papás, porque ellos te pueden dar bastante información. Y ojo, ya cuando estamos hablando de adolescentes, ya 12 años, 10 años, 11, 12 años en adelante, sobre todo ya esos de 12, 13 en adelante, para hacer una buena historia clínica deberíamos hablar primero en privado con el adolescente. Antes de hablar con mamá y papá, si está mamá y papá o con mamá, deberíamos hablar en privado. Claro, no estar solo con el adolescente, pedir que nos acompañe un técnico de enfermería, un asistente clínica, pero ¿por qué? Volvemos nuevamente al concepto de confidencialidad. Cuando están solos con uno se atreven a decir cosas que no dirían si está mamá o papá. Y es importante conocer bien a profundidad esa historia de ese adolescente o de esa adolescente. Entonces también eso hay que tenerlo presente. En el caso de adolescente es importante tener una conversación en privado antes de conversar entonces con presencia de papá y mamá. Y bueno, ya se los estaba diciendo, el desarrollo es una dimensión importante a tener en cuenta. De acuerdo al nivel de desarrollo que tenga el niño o la niña o el adolescente, así va a ser la forma en que yo voy a abordar la atención. El abordaje cambia según la edad y según el nivel de desarrollo del paciente. Siempre debe realizarse una evaluación, una estimación del nivel de desarrollo para entonces variar el abordaje dependiendo del nivel de desarrollo que tenga el paciente que tengo por delante. Entonces, es para que se den cuenta la complejidad de pediatría. Yo se los decía cuando conversamos la semana pasada. Tenemos niños menores de 1 mes, los recién nacidos, una población con características muy específicas. Realmente, estadísticamente es el menor de 1 mes, pero para los efectos de atención los tratamos a los menores de 2 meses como si fueran recién nacidos, no el menor de 1 mes, sino el menor de 2 meses. Desde el punto de vista estadístico, el recién nacido es hasta los 28 días, pero desde el punto de vista práctico acá de la atención, el menor de 2 meses lo consideramos como si fuera un recién nacido. De 2 meses hasta los 23 meses es el lactante menor, el menor de 1 año, lactante mayor después de 1 año hasta los 23 meses, hasta antes de cumplir los 2 años. Tiene otras características, tiene otra forma de abordarlo. Luego viene el preescolar, desde los 2 hasta los 4 años con 11 meses. Menor de 5 años, también es otro enfoque. Cuando veamos el desarrollo de los preescolares, se van a dar cuenta que es diferente a un lactante. Y luego vienen los escolares, el de los 5 a los 9 años. Igual, una población diferente, con expectativas diferentes, se aborda diferente. Y ni hablar de los adolescentes. Incluso la adolescencia la dividimos en adolescencia temprana, adolescencia intermedia y adolescencia tardía. Entonces, es complejo porque uno tiene que variar la forma en que aborda la atención dependiendo de la edad del niño que tienes delante y del nivel de desarrollo que puedo estimar que tiene, y eso lo debo aprender a hacerlo con la práctica, ¿no? Así, eso es sumamente importante.
En cuanto a la evaluación propiamente dicha, y sobre todo con niños pequeños, es muy difícil, frecuentemente es difícil separar los componentes de la evaluación. Si ustedes recuerdan cómo era en propedéutica, les decían, ok, primero se hace la historia clínica, usted se pone, hace el interrogatorio, después dolencia principal, enfermedad actual, después viene el interrogatorio por aparatos y sistemas, después los antecedentes sociales, familiares, etcétera, personales, y luego viene la exploración física. Y la exploración física es cefalocaudal y todo, y usted va tomando nota y todo. Eso está muy bonito y se hace con el adulto. ¿Cómo hacer eso en la evaluación pediátrica si usted con el niño tiene que aprovechar mientras no ha comenzado a llorar para poder ver ciertas cosas? Porque después que comienza a llorar no hay manera de contar frecuencia respiratoria ni nada, porque todo si se asusta y todas esas cosas. Entonces, la evaluación pediátrica uno la hace según cómo se va presentando. La primera parte de la evaluación pediátrica es esa impresión inicial que tenemos cuando entra el niño en brazos de su madre o caminando agarradito de la mano y todo. Si viene la familia, si viene papá y mamá, uno tiene que apreciar cómo se ve ese niño, cómo es la interacción con los papás, qué tal se ve, cómo está vestidito, está limpio, está sucio, cómo su apariencia general. No lo he tocado todavía, ni siquiera me he acercado, siempre sencillamente lo estoy viendo llegar, camina, si viene caminando, camina bien, cómo camina. ¿A dónde voy? Si somos médicos que vamos a atender niños, no estoy diciendo pediatras, médicos que vamos a atender niños, tenemos que agudizar nuestro sentido de la observación. Tenemos que ser muy observadores y no se nos puede pasar nada. Y eso uno se entrena para observar. Y inmediatamente desde que va llegando, ya yo con el tiempo que tengo, yo me estoy dando cuenta si el niño está respirando bien, si tiene dificultad respiratoria, si me parece que tiene taquipnea, cómo está el color de la piel. O sea, hay una serie de cosas, de parámetros que yo voy viendo nada más con que se vengan acercando. Luego, cuando se sientan y comenzamos a conversar, mientras usted escucha a los padres, usted sigue observando al niño o niña. ¿Quién es su paciente? El niño o niña. O sea, usted, claro, dirija la mirada a los papás, a la mamá o al papá mientras está conversando, porque les está poniendo atención, pero con frecuencia baje la mirada y diríjala al niño o a la niña que está sentadito ahí. El que viene a la atención es el niño o la niña, el sujeto de la atención es el niño o la niña. Aunque sea un lactante, mírelo, juegue con él, hágale muecas y todo para ver si se conecta con usted y todo. Eso le va a ayudar incluso a estimar el nivel de desarrollo y todo. Entonces es sumamente importante interactuar a la vez con los padres o familiares y con el niño o la niña. La observación es más fácil y productiva si el paciente está cómodo y si la familia está cómoda. Y ese es un gran reto que tenemos en el sistema público, porque muchas veces consultorios muy pequeños, no hay comodidad y todo. Cuando con las nuevas instalaciones, por ejemplo, el CAPSI de Volcán, las instalaciones, los consultorios son, hasta que da envidia verlos, ¿no? Lo bonito que están, son amplios, se puede llevar una buena relación, pero nuestros centros de salud, incluso los de acá de David, son pequeñitos, consultorios improvisados, ha habido que robarle espacios al poco espacio que hay porque ha crecido la población y los centros de salud no han crecido. Entonces, eso es algo que tenemos que tratar de solventar. Las instalaciones de salud, sobre todo cuando vamos a atender niños, deben ser cómodas. Y en el caso de los adolescentes, deberíamos tener un área específica para atenderlos a ellos, porque ellos se sienten mejor cuando se les da una atención particularizada. También estén siempre pendientes de la ansiedad que puedan mostrar los padres, porque la ansiedad de los padres se transfiere al niño o la niña. El ambiente puede tratar de que sea confortable y adecuado. La otra cosa son las características de uno como médico, ¿no? El tono de voz que usamos, la forma en que hablamos, la capacidad y voluntad de escuchar activamente, la sensibilidad demostrada hacia el problema expresado. Miren, puede ser algo sencillo, pero para un papá o una mamá, cualquier cosa sencilla puede ser una crisis, y sobre todo si es el primer niño que todo les preocupa y todo. Entonces, tener la sensibilidad de que los papás ven las cosas de manera diferente. Y la actitud que presentamos
hacia los papás, hacia nuestros pacientes. La manera en cómo estoy sentado, la manera en cómo me expreso y todo. Si yo estoy aquí, ahí sentado, como que no me importa con nada, pues qué impresión le doy a esa familia. Pero sí, yo estoy en una actitud abierta de escucha y todo eso va a ayudar muchísimo a establecer una buena relación con respeto. Y siempre, como les decía, tratar de observar la respuesta de los padres a las necesidades del niño, ver las interacciones, el nivel de ansiedad y cómo interactúa el niño con los padres. Eso es sumamente importante. Y otra cosa, tener presente, como les decía la vez pasada, nosotros no estamos para juzgar a nadie. Cada vez este tipo de situaciones van a ser más frecuentes, ya se están viendo y van a ser más frecuentes y nosotros no tenemos por qué juzgar las neoparentalidades. ¿A qué nos referimos con neoparentalidades? Es que ya la familia tradicional de papá, mamá, el bebé y el otro niño más grandecito ya cada vez, o sea, se siguen viendo, sigue siendo la familia nuclear, pero hay otros tipos de familia. Por ejemplo, podemos tener las familias homoparentales, donde hay dos mamás que tienen niños. Puede ser que uno sea de una y el otro sea de otra, o que han adoptado, o una tiene niños y la otra no, y eso ya se está viendo, ya lo estamos viendo. La otra forma de familia, de parentalidad, es cuando una mamá cría ella sola a su niño. No tuvo problemas con la pareja o nunca fueron una pareja realmente y ella decidió pues tener su bebé y criarlo ella sola. También eso se ve con mucha frecuencia. Dentro de las familias homoparentales también puede ser dos papás que crían a una niña o a un niño. Las monoparentales, pues no solamente es mamá con niños, también hay papás que cuidan, que crían solos a sus niños, no, a veces no solamente uno, sino dos o tres. Y otra cosa que uno ve con alguna frecuencia, abuelos que crían, a veces no uno o dos nietos, sino que a veces crían tres, cuatro nietos de diferentes hijos. Esa es una situación que uno a veces no se explica muy bien, pero son situaciones que se dan. Y esos niños son criados por sus abuelos. Entonces, vuelvo y les repito, uno no está para juzgar, uno está para dar las mejores recomendaciones y apoyar a estas familias, cualesquiera que sea su composición, a que den la mejor crianza al niño, porque recuerden, ¿qué es lo que priva? Lo que es más importante. Lo que es más importante es el bienestar de estos niños. Entonces, tenemos que apoyar a quienes los estén criando para que siempre le ofrezcan lo mejor. Entonces, la historia clínica pediátrica, en los materiales de esta semana yo les incluí un capítulo que es una guía para la historia clínica tradicional del niño enfermo, ¿no? Cuando el niño entra al hospital o ya consulta por una enfermedad. Sin embargo, pues ahí está todo esto, pero vamos a referirnos en algunos aspectos por qué son tan importantes. Fíjense, el interrogatorio sobre los antecedentes en el caso de los niños es sumamente amplio. Además de los personales médicos y quirúrgicos, tenemos que ahondar mucho en los antecedentes familiares, en la salud de mamá, salud de papá y yéndonos hasta la salud en la etapa del embarazo y previo al embarazo. Los factores prenatales del nacimiento, cómo fue el nacimiento, dónde se atendió ese nacimiento, quién lo atendió, la evolución neonatal de ese niño cuando en sus primeros 30 días, la evolución del crecimiento y desarrollo, los principales hitos, cuándo los cumplió. La historia de vacunas es sumamente importante y no solamente las vacunas, sino si ha sufrido algún tipo de enfermedad exantemática. Porque, por ejemplo, de varicela ya estamos vacunando de manera bastante regular, pero todavía ustedes se van a encontrar con niños de edad preescolar o escolar a los que les dio varicela. Entonces eso hay que consignarlo. La mamá informa varicela o ahora con el expediente electrónico de repente está consignado ya ahí, usted lo revisa, tuvo varicela cuando tenía 3 años. Eso es importante tenerlo consignado. Y también dentro de la historia clínica pediátrica se incluyen los antecedentes socioculturales y ambientales, dónde viven, cómo es la residencia, cómo es el ambiente. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto en la clase inicial cómo todo esto afecta ese buen crecimiento, desarrollo y conducta de ese niño para que logre su potencial. Entonces, en este caso, somos un poquito más amplios al preguntar todas estas cosas, ¿no?
Con respecto a las inmunizaciones, les puse ahí también en el material de la semana el esquema nacional de inmunizaciones revisado de 2020 de acá de Panamá, para que lo vayan revisando y se vayan empapando. Tienen que conocerlo bien. Todo médico debe conocer al dedillo el calendario nacional de vacunación. Y el examen físico es otro asunto en pediatría. Siempre hay que establecer una adecuada interacción y ganarse la confianza del niño para que el examen físico sea productivo. Nuevamente, si nosotros no hablamos, dependiendo del nivel de desarrollo del niño, si nosotros no hablamos con el niño y le preguntamos lo que vamos a hacer, lo que le preguntamos, le explicamos lo que vamos a hacer y le preguntamos si está de acuerdo con hacerlo, él siempre va a estar de acuerdo si me gano su confianza. Lo que se nos va a armar en el consultorio es una patasca, ¿no? Hay que tener mucho tacto al tratar niños para que ellos cooperen, y cooperan muy bien, siempre y cuando uno haga las cosas bien, ¿no? Claro, con un lactante, un niño muy pequeñito, muchas veces hay unas cosas que uno lo va a hacer, a veces, dependiendo del nivel de competencia, de práctica que tenga uno, a veces es mejor examinarlos en el regazo de la mamá porque se quedan más tranquilitos que ponerlo en la camilla. Generalmente en la camilla ellos tienen la impresión de que es que los van a apoyar. Y hay otras cosas que de eso uno puede hablar con los papás siempre. No me asusten a los niños o a las niñas, porque una de las cosas que usan cuando el niño se está portando mal, te voy a llevar al hospital para que te pullen, el doctor te va a apoyar, de no sé qué. Entonces, obviamente, el día que les toca ir a crecimiento y desarrollo o por cualquier razón al consultorio, al centro de salud, el niño lo que está pensando es que de los bolsillos míos van a salir un poco de inyecciones o de la enfermera y todo, porque lo que les indican, lo que les dicen en casa es que te voy a llevar a donde el doctor para que te puye. Imagínense con eso a donde me ven. Por eso hay niños que cuando llegan al consultorio inmediatamente comienzan es llanto desde que llegan hasta que se van, porque se les ha dicho en casa que los llevan al médico es apoyarlos. Esas cosas son prácticas que deben ir cambiando. ¿Por qué es tan importante la evaluación clínica? Una buena historia clínica, una buena exploración física, porque sigue siendo la piedra angular para el diagnóstico de los principales problemas pediátricos cuando se trata de niños enfermos, pero ya les hacía la salvedad, también sigue siendo de una importancia fundamental para una buena vigilancia del crecimiento, el desarrollo y la conducta. Para hacer una buena evaluación clínica pediátrica se requiere de ciertas competencias básicas para realizar una evaluación adecuada. Y una evaluación adecuada entonces conducirá a una toma de decisiones correctas, que es lo que las primeras páginas de la guía que les sugerí la semana pasada que leyeran, les decía por qué era la importancia de seguir el proceso de atención, tal como lo dice la guía, para que podamos tomar las decisiones más acertadas de acuerdo con las necesidades del paciente y su familia. ¿Okay? Siempre las decisiones se toman ligadas a las necesidades del paciente y su familia y la familia y el contexto comunitario en el que se desenvuelven y viven, y obviamente teniendo en cuenta los factores culturales. Así que eso siempre debe tenerse presente. ¿Ok? Hasta ahí quedamos entonces con esta clase. Hay mucho material que revisar, que se les compartió ya en el aula, en el classroom. Vayan revisando y todo. Hay un foro que deben ir, apenas van revisando, van aprendiendo cosas interesantes, vayan participando en el foro. La participación en el foro va a ser evaluada y luego al final, cuando ya sienten que dominan los temas, entonces toman la prueba corta que está ya pues para el final y que va a estar disponible hasta el sábado. Tienen un solo intento para hacerla. Quedamos hasta aquí y nos vemos pronto.